Listo. Perfecto, no hay problema. Bueno, entonces, como bien decía el título de la charla, lo que queríamos, o sobre lo que quería hablarles en este espacio, es sobre cuáles son todos esos socioecosistemas creados por el agua que existen en la región mojanera y si eso se puede restaurar o no, o qué se entendería por restaurar esos ecosistemas. Entonces, de entrada, con ese título estamos abordando un montón de términos que desde la aproximación científica o técnica son complejos, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de palabras que hay ahí mezcladas: ecosistema, socioecosistemas del agua, restauración. Y entonces creo que es importante empezar a pensar eso qué significa y luego eso qué significa en la cuenca del Cauca, porque para pensar si los podemos restaurar es importante entender qué son y la relación que hay entre ellos. Entonces, de entrada, ecosistemas tal vez es un concepto que tenemos alguna cercanía, algunos desde el bachillerato, puede ser desde la primaria, y sabemos que es la relación o un sistema que está constituido por diferentes elementos. Algunos agrupan esos elementos en elementos bióticos y abióticos, otros les dan el nombre de biotopo y biocenosis. En todo caso, es la relación entre elementos el viento, la tierra, la lluvia, las piedras, con todo lo vivo. Y lo vivo puede ser los peces, las aves, los insectos, las plantas. Entonces, esa relación. Estamos hablando de un sistema, en donde es muy importante entender que un sistema se basa en las relaciones entre sus elementos. Y esos elementos, entonces, serían lo que desde la ciencia entendemos como vivo, porque no necesariamente puede ser lo que entienda una comunidad indígena. Para una comunidad indígena, todo esto que en la ciencia entendemos como abiótico, para ellos está vivo y está perfectamente bien. Las dos aproximaciones son simplemente formas de explicar ese fenómeno o ese sistema sobre el cual vivimos todos, ¿cierto? Todos los seres humanos del mundo vivimos sobre un ecosistema, incluso los que estamos en una ciudad. Estamos en un ecosistema que está transformado por las dinámicas humanas, pero sí es un ecosistema. Entonces, vayamos todo el tiempo pensando, si eso es ecosistema, entonces, ¿qué será un ecosistema en la cuenca del Cauca y en la Mojana? Entonces, si esto es en general un ecosistema acuático o del agua o un humedal, que es hoy formas de llamarlo, serían ecosistemas donde el elemento agua, que sería uno de los elementos que en la aproximación desde la ciencia de la ecología se entienden como abióticos, otras personas, digamos, desde otros puntos de vista lo entenderán el agua como biótica, eso no importa, hay que aceptar, digamos, todas esas diferentes percepciones. El ecosistema acuático sería en donde el agua es absolutamente determinante de las relaciones que suceden en ese sistema. Y eso puede variar. Puede que en esta imagen que tenemos acá, que sería como una ciénaga, en esa ciénaga tenemos fitoplancton, tenemos zooplancton, tenemos insectos, peces, mamíferos como el manatí, tenemos peces como el bagre, tenemos el fitoplancton e incluso tenemos humanos. Ahí, bueno, el humano en la definición estricta de la ecología es como el que observa, no el que se está entendiendo, pero si metemos el humano como un elemento de ese ecosistema, entonces ya estaríamos hablando de un socioecosistema. Cuando entendemos a los humanos como elementos que interactúan y que crean relaciones dentro del sistema, es una aproximación más desde el socioecosistema. Entonces, acá les pongo este esquema que puede ser como un poquito complejo, pero ese socioecosistema es entender que lo que vimos en esta anterior diapositiva, el ecosistema, que sería esta parte que en esta gráfica está en verde, en color verde, es decir, un sistema que tiene microorganismos, que tiene... perdón, Jorge me está hablando. Sí, Úrsula, ¿ahí me escuchas? ¿Aló? ¿Ahí me escuchas? Úrsula. Hola. Sí, Hola, habla. ¿ya escuchas?
Sí, ahora sí, perdón. No, lo que pasa es que se quedó bloqueada. Ah, bueno, ahora sí ya está la presentación. Es que estaba bloqueado en la primera Ah, listo, diapositiva. Ahora, ¿puedes volver a presentar, por favor? Es que se estaba viendo también solo listo, no se listo. veía la presentación total. Disculpen. Disculpen, es que le había bajado el volumen Sí. pero entonces ya no le voy a bajar el volumen. Entonces hablé un montón de cháchara sin dibujitos. Confirma mejor que No, ahí pues sí se no, no pasó. se ve, no se ve. Toca es que si tienes dos pantallas de pronto, o no sé cómo es que se haga para. Entonces, a ver, esperen, voy a compartir de otra forma. En el librito dice Capachero. Sí, Esperen. Compartir. Voy a compartir la pantalla completa mejor. eso mejor. Sí. Confírmame ahí. Ahí ya se ve y ahora si quieres presenta. Hasta Listo, y ahí. pasa a la siguiente diapositiva. Listo, ahora sí ya está pasando. Y si quieres poner ahí el height para que no se vea ese. Ujú. Listo. Listo, Mil ahora sí ya. disculpas. Qué pena. No, tranquila. Mil disculpas, listo. Entonces, ya oyeron toda la cháchara, ahora los dibujos de esa cháchara que dije. Entonces, miren, cuatro términos que son como raros o puede que demos por hecho que sabemos que son, ¿cierto? Ecosistema. Entonces, como ya dije ahorita, ecosistema es un sistema que está perdón, alguien me está llamando, Jorge, me están entrando como 20 llamadas al tiempo. Seguro era para eso, pero ya está Listo. funcionando bien. Ya está funcionando bien. Listo, voy a poner lejos del teléfono. Listo. Entonces, volvemos a ese concepto de ecosistema. Entonces, de nuevo, un sistema es un sistema compuesto por elementos y, muy importante, relaciones entre esos elementos. Entonces, miren este segundo dibujito, que parece como un dibujito muy infantil, pero ahí nos está mostrando las relaciones entre cada organismo y los elementos que componen ese sistema. Entonces es muy importante que en un ecosistema podamos entender cómo se dan las relaciones entre, por ejemplo, el viento y la dispersión de semillas, el agua y la reproducción de los peces, la conexión entre los ecosistemas y la migración, ¿cierto? Entonces, siempre es importante entender las relaciones. Pensemos entonces en el Bajo Cauca, qué relaciones, o en la Mojana, qué relaciones podría haber entre todos los elementos de ese sistema. Ahorita lo vamos a ver en detalle. Entonces, como había explicado ahorita, un ecosistema acuático es en el que el agua es el elemento, digamos, más determinante de todas las relaciones entre los elementos de ese sistema. Puede ser que en un ecosistema acuático como esta ciénaga en algún momento no haya agua, pero la presencia o la ausencia de agua es la que determina el tipo de relaciones, entonces sigue siendo altamente determinado por ese elemento agua. Entonces, por eso se entiende como ecosistema acuático o ecosistema del agua o humedal, ¿cierto? Cuando ya incluyo la aproximación que pretende entender al hombre como un elemento o al humano como un elemento fundamental de ese sistema, puedo usar ese término que, digamos, ha estado de moda en el último tiempo, que se entiende como socioecosistema. Confírmame, Jorge, si me están oyendo y viendo. Perfecto, Listo. perfecto. Entonces, esta partecita que aquí vemos como un ecosistema en donde el hombre es más un observador, o el humano, así surgió la ciencia de la ecología, entendiendo al hombre más como un observador, aquí en la aproximación de sistemas socioecológicos lo entendemos como un elemento de ese sistema. Y entonces podemos entender las relaciones del sistema natural, que es el verde, el que está en elementos verdes, con el sistema social, que es el que vemos acá con gris. Entonces entramos a entender un sistema dándole un protagonismo importante a todo el sistema social, no al humano como un solo elemento que podría ser un observador o que podría llegar a comerse un pez, por ejemplo. Entendemos
la participación humana en ese sistema como algo mucho más grande que es todo un sistema social. Entonces, cuando hablamos de socioecosistema, entendemos la relación, entendemos el ecosistema, entendiendo que entre los elementos del ecosistema hay relaciones, pero también al incluir ahí el sistema social, que puede ser la economía, la demografía, la cultura, el sistema de gobernanza, es decir, el sistema de toma de decisiones, cuando ese sistema social lo entendemos como una parte del sistema que ejerce relaciones o establece relaciones dentro del sistema también, entonces esa es la mirada del socioecosistema. Entonces, la mirada de socioecosistemas implica que el sistema natural o el ecosistema, estoy entendiendo que está compuesto por muchos elementos que tienen relaciones entre ellos, pero que la forma como ese sistema natural se relaciona con el sistema social es a través de la prestación de servicios ecosistémicos o contribuciones de la naturaleza a la población, como se le dice ahorita. Pero también ese sistema social establece relaciones con el sistema natural a través de todas las acciones de gestión que ese sistema social ejerce sobre el sistema natural. Gestión, uso, transformación, legislación, cualquier cosa que ese sistema social desarrollado por los humanos ejerce algún tipo de transformación en ese sistema natural. ¿Cierto? Entonces, miren, ya di como un recorrido por dos palabras que estaban allá en el título, que era socioecosistemas y ecosistemas del agua, ¿cierto? Socioecosistemas del agua. Entonces, socioecosistema del agua sería un sistema en donde hay un montón de elementos naturales, bióticos o abióticos, y en donde el sistema social está interactuando de manera estrecha con ese sistema. Es útil entender la mojana desde esta aproximación de sistemas socioecológicos porque nos permite entender que el bienestar humano depende del tipo de interacciones que el sistema social tenga con los ecosistemas. Y el bienestar humano se entiende como muchas cosas. Los materiales para vivir, pero la salud, pero también la seguridad, pero también las buenas relaciones, también la libertad de acción y elección. Bienestar humano como dependiente de esos ecosistemas. Y entonces, si vamos a pensar en restauración, ¿yo para qué quiero restaurar? ¿Qué es lo que quiero restaurar? Entonces todo esto que les estoy diciendo, empecémoslo a pensar en la cuenca del río Cauca. ¿Restaurar qué? ¿Para quién y por qué? ¿Quiero restaurar para que las aves vivan mejor? ¿O quiero restaurar porque los humanos estamos teniendo muchas afectaciones? ¿O quiero restaurar porque la minería está creando un problema grande de salud, por ejemplo? ¿O quiero restaurar porque hay efectos grandes que se han ido acumulando históricamente debido a la ganadería? ¿Cierto? Habría que entender por qué restauramos y cuál es el objetivo, ¿cierto? Entonces, en ese intento de entender por qué restauramos o por qué hacemos acciones de intervención en un sistema, es importante poder tener esta mirada integral que nos permita determinar el tipo de relaciones, casi que devolverse hasta la primera, es cómo la naturaleza se relaciona entre ella. ¿Qué pasa cuando algún elemento de ese sistema de la naturaleza, entendiéndolo como algo separado del sistema social, qué pasa cuando se eliminan relaciones? Es decir, cuando yo elimino alguno de los elementos, cuando, no sé, una afectación como una hidroeléctrica, por ejemplo, elimina la conexión entre la parte alta y la baja. ¿Cuáles elementos se ven afectados? Pero también entender cómo el sistema social se ve afectado. Entonces, ¿cómo sería eso en la cuenca del Cauca? ¿Cómo sería entender todo eso que les acabo de decir en la cuenca del Cauca? Acá en esta imagen estamos viendo una imagen de radar multitemporal de la región de La Mojana. Acá podemos ver en esta parte, el cursor se ve, Jorge, confírmame.
No, no se ve muy bien. Ok, listo. Entonces aquí en la parte derecha de la imagen vemos la llegada del río Magdalena a toda la zona de la depresión Momposina. Vemos como en la mitad de la imagen, de abajo hacia arriba, la llegada del río Cauca. Y vemos, digamos de manera no tan clara, la aparición del río San Jorge, desde por acá donde está como la palabrita que dice Córdoba, en el extremo izquierdo de la imagen. Entonces vemos cómo esa gran depresión momposina es la unión de el río Magdalena predominantemente, digamos el río Magdalena es el más grande que llega a esta zona, pero la importante llegada del Cauca y la del San Jorge. Entonces, en este gran espacio, en este gran territorio creado por la confluencia de esos ríos, ¿cómo sería entender ese sistema socioecológico determinado por el agua para ver cómo ha sido transformado y cómo podría crearse una estrategia de restauración? Esa estrategia sería local, sería promovida por pequeños grupos como pescadores o como una alcaldía, o serían las acciones que tienen que hacer las empresas para restaurar o para compensar la afectación que han creado en el sistema. ¿Qué sería restauración en ese caso? Entonces, para eso es importante entender cosas grandes de la cuenca, ¿no? ¿Dónde está la cuenca del Cauca? ¿A qué pertenece? Aquí, a partir de esta diapositiva, en las diapositivas anteriores he usado imágenes de diferentes libros. Abajo siempre les he puesto la referencia de dónde se saca la imagen. Todos estos son libros que pueden ir buscando en internet. Por ejemplo, Colombia Anfibia, fue un libro que hicimos con un equipo enorme de personas en el Humboldt, yo participé en ese libro, pero hay otros libros como este de Ciencias de la Sostenibilidad que hicieron otros autores que estudian sistemas socioecológicos, pero todo esto son imágenes que ustedes pueden, o documentos que ustedes pueden usar. Esta imagen que les presento acá es una primicia de un libro que estamos haciendo desde la Universidad Javeriana junto con EPM y Punto Aparte, que se llama Navegando el río Cauca. Lo que pretendemos con esta publicación es generar o disponibilizar información útil para la toma de decisiones en la cuenca del Cauca, teniendo en cuenta que en una cuenca con tantos actores, con tantas problemáticas y con tanta transformación, es muy importante tener información clara sobre la cuenca. Entonces, por ejemplo, cuando vean acá abajo el nombrecito de Navegando el río Cauca, pues ese es un libro que todavía no ha salido, que lo estamos liderando desde la Javeriana, junto con EPM y Punto Aparte. Entonces son primicias, pero el libro todavía no ha salido. Esperamos que luego el libro se pueda difundir en toda la zona del Bajo Cauca, en todas las bibliotecas de la cuenca tal vez, para, digamos, aportar a la democratización del conocimiento, que es una parte muy útil para el proceso de toma de decisiones. Entonces, importante, ¿el Cauca qué es? ¿Qué tan grande es el Cauca en Colombia? ¿Qué tan grande es el Cauca en la cuenca Magdalena-Cauca? Entonces, miren aquí este mapa de Colombia, que está como un poquito inclinadito. Miren que tenemos unos ríos color amarillo. Esos ríos amarillos son la cuenca del Orinoco. Es la cuenca más grande que tenemos en el país. Digamos, la cuenca del Orinoco ya es mucho más grande en la totalidad de Sudamérica, pero dentro de Colombia, solo dentro del territorio colombiano, el área que cubre la cuenca del Orinoco es la más grande del país. En segundo lugar, tenemos a la cuenca amazónica. La cuenca amazónica es más grande que la Orinoquía, pero el pedazo que tenemos en Colombia, que serían todos los ríos verdes, todas las venitas verdes que ustedes están viendo ahí, es la cuenca del Amazonas. ¿Qué quiere decir cuenca? ¿Por qué hay una división aquí entre la parte amarilla y la verde? Quiere decir que una gota de agua que cae de una nube justo en la división entre el amarillo y el verde, esa gota de agua o se va hacia el lado donde está el canal principal del río Orinoco o se va hacia el lado principal donde está el río Amazonas. Si en el punto donde cae esa gota se va hacia el Orinoco, entonces lo consideramos el lugar como parte de la cuenca del Orinoco. Y si cae en un lugar en donde fluye hacia el Amazonas, lo consideramos cuenca del Amazonas.
Entonces, listo, tenemos esas dos. Y de tercera tenemos a la macrocuenca Magdalena-Cauca. Miren que es la azul. Entonces, esa cuenca está constituida por dos grandes ríos principales, que es el río Magdalena, que está entre la cordillera oriental y la central, y miren que tiene un valle ancho, digamos un valle mucho más ancho que el Cauca, y miren el Cauca es el otro hilito que vemos en la imagen, pero que está entre la cordillera central y la occidental. Entonces, digamos, se parecen mucho esos dos ríos, pero también tienen sus diferencias y sus características. Hacen parte de la misma cuenca. ¿Por qué? Porque el río Cauca desemboca en el río Magdalena. El río San Jorge también hace parte de esta cuenca, el río Cesar y el río Sogamoso, que son grandes ríos que hacen parte de esa cuenca. También tenemos, miren en naranjado, la cuenca Caribe. Cuenca Caribe son todos los ríos que, aunque no estén unidos entre ellos, desembocan en el Mar Caribe. Entonces ahí uno diría, bueno, ¿y por qué la cuenca Magdalena-Cauca no es Caribe? Pues la cuenca Magdalena-Cauca sí desemboca en el Caribe, pero el IDEAM, que es el que hace estas divisiones, determinó que para temas, digamos, de gestión de la cuenca, era importante darle una unidad separada a la macrocuenca Magdalena-Cauca por su tamaño, porque es una cuenca muy grande y entonces, digamos, administrativamente es más fácil, pero, digamos, todos los que fluyen hacia el Caribe son los que están en naranjado y fluyen directamente al Caribe, incluyendo la Magdalena-Cauca, que también, digamos, hace parte de la vertiente Caribe, pero administrativamente está separada, ¿cierto? Y de última, la menor cantidad de área la ocupa la cuenca del Pacífico, que son todos los ríos que fluyen hacia allá. Entonces, ahí de entrada, entender la Mojana, para entender la Mojana es importante entender esto, porque muchas veces nos han dicho que la cuenca Magdalena-Cauca es la más grande. Siempre en muchos libros o en muchos documentos se sugiere que la cuenca Magdalena-Cauca es la más grande. Entonces, aquí vemos que en área no es la más grande, es la tercera. Es la más grande, por ejemplo, en población. Si vive en esa cuenca, en la azul, la mayor cantidad de personas de este país. Entonces, ya de entrada, miren que ahí tenemos un problema. Tenemos un montón de áreas donde no hay tanta población y concentrada en la cuenca, que es la tercera más grande del país, está la mayor parte de la población. Entonces, en área ya sabemos que es la tercera. Hablando de la cuenca Magdalena-Cauca en conjunto. Pero miren aquí, esto también hace parte del libro Navegando el río Cauca, que es la primicia que saldrá dentro de poco. Vemos el tamaño del canal principal. Y ahí sí vemos que el tamaño del canal principal del río Magdalena, ese sí es el más grande del país. Entonces, ¿el río Magdalena es el más grande en qué? No en área de la cuenca, sino en la longitud de su canal principal. Tenemos otro por aquí que es el Putumayo, que es el pedazo del Putumayo, digamos, el Putumayo que tenemos en la cuenca amazónica está casi parecido al Magdalena, casi del mismo tamaño, 40 kilómetros de diferencia, y tenemos el río Guaviare. Entonces, esos son los tres más grandes del país. Y cuando vamos a ver el Cauca, pues miren lo que no está tan mal, sería el cuarto. Entonces, en cuanto a área, en cuanto a área, estamos hablando que el Cauca solo es un pedacito de la cuenca Magdalena-Cauca, pero en extensión de su canal principal, pues el Cauca es el cuarto más grande. Aquí entonces hacemos un zoom en la cuenca Magdalena-Cauca, nos olvidamos de todas las demás y esto es un zoom solo en la cuenca Magdalena-Cauca y separamos aquí en azul claro la cuenca del Magdalena y en azul oscuro la cuenca del Cauca. De nuevo, quienes hacen estas divisiones, digamos formalmente, esto es responsabilidad del IDEAM. Aquí de nuevo, esto es del libro Navegando el río Cauca. Miren qué interesante, la cuenca del Cauca empieza aquí arriba, en el sur, en la parte inferior de la imagen, en el sur del país, en el departamento del Cauca, y nace muy cerquita al Magdalena, que el Magdalena nace en el departamento del Huila, pero en un punto muy cercano.
Entonces miren aquí esta etiqueta amarillita que dice nacimiento del Puracé en el Cauca, está súper cercano del nacimiento del Magdalena. Entonces mire que es hermoso, que son dos ríos que nacen juntos, recorren separados el territorio nacional, separados por la cordillera central, para luego volver a juntarse en la depresión Momposina. Entonces, miren, recorramos el Cauca desde esa zona arriba, entonces pasa por Popayán, pasa por Cali, pasa por el eje cafetero, recoge ahí como todos estos afluentes que vienen de Armenia, de Pereira, de Manizales, digamos, no pasa exactamente por la ciudad, pero hacen parte de la cuenca. Sigue luego por el cañón ya cuando entra Antioquia, sigue por toda la zona encañonada en donde está la represa de Ituango, y luego, cuando está llegando aquí a la parte baja, donde está Nechí, y donde está Caucasia, y donde recoge el río Nechí, miren que ahí como que hay un punto donde el color es azul claro, y otro lugar donde como hacia la derecha es azul oscuro, es decir, Cuenca del Cauca, y hacia arribita, hacia el San Jorge, es Cuenca del Magdalena. Entonces miren que ahí es como si estuviéramos, como que si esa cuenca Magdalena-Cauca es como que se pelea, está como en unas partes junta, en unas partes separada, pero ahí la cuenca del Cauca llega hasta el lugar donde desemboca en el Magdalena. En este recuadro de abajo vemos el tamaño. La cuenca Magdalena-Cauca es el 24% del territorio nacional, y miremos en recuadros azul oscuro, que sería la cuenca del Cauca y el Nechí juntos, representan esta pequeña área de la totalidad de la cuenca del Magdalena, es decir, un área pequeña comparada con el resto de la cuenca. Aquí, esta es otra infografía del libro Navegando el río Cauca, que es autoría del profesor José Duque de la Universidad de AFIT. Aquí estamos mostrando la geomorfología de esa cuenca, que me parece muy importante para que podamos entender y pensar más adelante en acciones de restauración y en las fuerzas del agua que llegan a la depresión Momposina. Esto parece como un poco más confuso, pero es importante cuando más adelante se nos ocurren, cuando avancemos en la presentación y se nos ocurran cosas como diques, canales, transformaciones, obras de infraestructura construidas por los humanos, es importante entender que hay otra gran infraestructura que son las montañas de Colombia, que están determinando cómo esa agua llega allá a la Mojana. Entonces, miren, tal vez es difícil de entender un poco, pero voy a intentar explicarlo. Esta es esta misma imagen, ¿cierto? En azul oscuro tenemos la cuenca del Cauca. Entonces, ubiquen aquí lo que está en azul oscuro y miremoslo aquí en lo geológico, es decir, son el tipo de rocas y suelos que hay debajo de ese río, ¿cierto? Entonces miren aquí la etiquetica al sur que dice río Cauca. Ese recorrido del Cauca está fuertemente determinado por una falla geológica, que es la falla Cauca-Romeral, que es esa línea oscura, negra oscura, que está casi que determinando por dónde recorre el río Cauca, ¿cierto? En amarillo vemos un tipo de rocas que son de origen, que es la cordillera central y son de origen continental, y en azul tenemos otro tipo de rocas que están más en la cordillera occidental, que son de origen oceánico. Entonces miren cómo ese valle del Cauca, o todo ese recorrido del Cauca, tiene a un lado rocas de origen continental y al otro lado rocas de origen oceánico. Listo, el río recorre por ahí, recorre el Valle del Cauca, el eje cafetero, pasa por el cañón en Antioquia, llega a un punto donde se desvía un poco, pero miren lo interesante que ese color azul en la parte norte de esas dos cordilleras que son la central y la occidental, vemos que esos colores se acaban y empezamos a encontrar un montón de color gris en el fondo y un montón de ríos. Pero miren que por allá arriba está, dizque la Sierra Nevada de Santa Marta, y esa Sierra Nevada de Santa Marta es del mismo color amarillo. Pero esa Sierra Nevada de Santa Marta tiene por acá una puntica que también es de color azul. Como raro, ¿no? Como si antes hubiera estado pegada aquí. Pues sí,
Antes, en algún momento geológico, hace mucho tiempo, estuvo esta parte pegada aquí en las terminaciones de las cordilleras. Esa falla Cauca-Romeral ha estado separando esta parte de la Sierra Nevada, empujándola hacia el norte. Por supuesto, esto ha sucedido en millones de años. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque la zona gris, miren qué dice en la leyenda, son sedimentos que han sido traídos por el río, por los ríos, por el Magdalena, el San Jorge y el Cauca, a toda esta zona. Es decir, que toda la región donde está La Mojana, donde está Caucasia, donde está todos los otros municipios hacia arriba, de Sucre, Bolívar, bueno, toda esta zona que hace parte de La Mojana, es la planicie que está constituida por los sedimentos que han estado trayendo esos ríos. Entonces, por un lado, para la toma de decisiones, para el intento de hacer acciones de restauración, es importante determinar o tener siempre claro que estamos en una gran planicie en donde el agua llega determinada por la fuerza de esas dos montañas, por el agua que se ha recogido en el recorrido de todas esas dos montañas, y que estamos sobre una gran área llena de sedimentos y que esos sedimentos los han traído los ríos, ¿cierto? Eso es muy importante para pensar en todo lo que está pasando ahora con Caregato y que siempre ha pasado. Pensar en acciones de restauración, pensar en el tipo de perjuicios que tenemos por las dinámicas naturales que suceden ahí. Es muy difícil pensar en obras de infraestructura en una zona como esta, que es el relleno natural que los ríos han hecho con sedimentos, y eso nos trae montones de beneficios. Permite que haya agricultura, que haya abundancia de agua, que haya abundancia de fertilidad, pero también tiene unas características, y es que se inunda constantemente y las dinámicas del agua son fluctuantes. Y entonces vemos aquí, esto es un ejemplo del Mississippi, de cómo el canal principal del río Mississippi ha cambiado creo que esto es un periodo como de 100 años. Entonces miren, en color blanco es el recorrido actual del río, y todos los otros colores son diferentes años en los que el río ha tenido diferentes recorridos. Entonces lo natural en una planicie de inundación como esta que estamos viendo aquí es que suceda esto, es que los ríos se mueven, y luchar contra esas fuerzas con obras de infraestructura construidas por humanos es muy difícil, porque hay unas fuerzas mucho más grandes, que son incluso fuerzas tectónicas, que determinan la forma en que se mueve el agua ahí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto también es del libro que estamos haciendo. El río San Jorge, hace algún tiempo, no sé, 80, 100 años, no me acuerdo, Jorge, cuánto es, ahorita Jorge nos aclara, el río Magdalena cambió su cauce. Él tenía dos brazos, y en vez de seguir por el brazo de Loba, empezó a irse por el brazo a ver, ¿dónde está aquí el letrero? Cambió el brazo, brazo de Loba, brazo de Mompox, y entonces, ¿qué pasó? El río San Jorge ya no es afluente del río Cauca, sino del río Magdalena. Entonces, imagínense si la naturaleza y la dinámica de este sistema socioecológico es que cambia así, es que el río Magdalena en algún momento corría por un brazo, y después, por la dinámica natural, puede ser un poco modificada por las dinámicas antrópicas, cambia el brazo por el que corre, y entonces provoca que un río como el San Jorge, que antes desembocaba en el Cauca, hoy ya no desemboca en el Cauca, sino en el Magdalena. Esto lo que nos está indicando es que es una región altamente cambiante, y entonces habría que pensar infraestructuras, tipo de explotación, tipo de uso adaptado a esa gran variación y mutabilidad del espacio. Entonces, la cuenca del San Jorge ya no hace parte del Cauca, ya en este momento hace parte del Magdalena, porque el Magdalena ahora recoge el Cauca antes en Pinillos, y luego pasa y recoge al San Jorge, ¿cierto? Entonces, recuerden que estamos en toda la lógica de entender el río Cauca. ¿Qué es? ¿Qué es la cuenca del río Cauca? Ya vimos su localización dentro de la cuenca del Magdalena, en la gran cuenca Magdalena-Cauca. Aquí
De nuevo, todo esto son imágenes inéditas que les estoy presentando en esta presentación. Entonces, el río Cauca, según las divisiones que propone el IDEAM, tenemos una zona de Alto Cauca, una zona de Medio Cauca y una zona del Bajo Cauca. La alta es la verde, la azul clara es la media y la azul, todos los ríos que ven en azul oscuro son el Bajo Cauca, y cada una de ellas, cada uno de esos tipos de o recorridos del río, pues tiene características diferentes. Entonces, ¿cuáles serán los tipos de ecosistemas que hay ahí? Pues varían dependiendo de cada uno de esos tramos del río. No es lo mismo la zona que puede haber cercana a Popayán, que unos metros hacia arriba hace parte de un páramo, y ahí podemos encontrar muchos ecosistemas de río Cauca, pero son páramo, son alta montaña, y en la parte baja, en Valdivia, también vamos a encontrar ecosistemas del agua que son humedales, y alguien pensaría que son los mismos ecosistemas del río Cauca. Sí, todos son ecosistemas del agua, todos son humedales de la cuenca del río Cauca, pero miren esa gran diferencia que tiene este río. Aquí vemos un mapa de lo que nos dice el Mapa Nacional de Ecosistemas. Esta es la cuenca del río Cauca, mírenla aquí, para que se ubiquen un poco. Cuenca del río Cauca, en la parte izquierda de la pantalla es el nacimiento de la cuenca del río Cauca, y en la parte derecha vemos Pinillos, que es la desembocadura del río Cauca en el Magdalena, para que entiendan un poco la imagen, porque está girada para que pueda ser más grande, ¿cierto? No está como marcando el norte como normalmente vemos el mapa de Colombia arriba, pero miren el mapita indicando eso que estamos viendo ahí, cómo se ve arriba. Cuando yo me pregunto entonces cuáles ecosistemas hay aquí, pues me puedo remitir al mapa de ecosistemas, el mapa oficial del país, que es el mapa elaborado por el IDEAM. Ese mapa incluye ecosistemas transformados, que aquí en este semicírculo que vemos aquí, esos ecosistemas transformados los coloreamos acá en el libro de amarillo, y también incluye ecosistemas naturales, que son todos los que están en tonalidades de verde y azul. En ese mismo mapa tenemos ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos continentales. Los terrestres son los que están en la primera circunferencia, y acuáticos continentales los que están en la segunda circunferencia. También tenemos ecosistemas artificiales, que son los que están como en un gris más oscuro. Entonces, miren, tenemos el Mapa Nacional de Ecosistemas, nos habla de 3 grandes tipos de ecosistemas: los transformados en tonalidades de amarillo, los artificiales en tonalidades de gris, y los naturales en tonalidades de verde azul. Cuando eso lo llevamos a la cuenca del Cauca, o sea, esto es extraído del Mapa Nacional de Ecosistemas, ¿qué vemos a primera vista? Una cuenca altamente degradada, ¿cierto? Porque la mayoría son ecosistemas transformados. A simple vista, sin haber hecho ningún cálculo, yo veo ahí mucho amarillo. Si es mucho amarillo, es que la cuenca tiene ecosistemas transformados. Entonces, si yo estoy en La Mojana, estoy recibiendo todo lo que esa cuenca recibe de ecosistemas transformados, que son agroecosistemas, que son ciudades, que son un montón de tipos de afectaciones o de transformaciones del sistema que se hacen, digamos, mucho más evidentes, o que recorren la cuenca completa a través del canal principal del río. Entonces, listo, esta puede ser una aproximación de ecosistemas. Miren, en la parte baja vemos una tonalidad verde muy importante. Esto puede ser todo lo que viene de la serranía de San Lucas, que sería la parte derecha del río Nechí. Y más hacia abajo, cerca a Pinillos, entre Guaranda y Pinillos, vemos una área importante azul clara, que sería toda la zona de lagunas y pantanos según este mapa, que serían los humedales, ¿cierto? Cuando pensamos en los ríos, todos estos ríos que llegan aquí a la cuenca del Cauca, cuando vemos esos ríos en el tamaño, intentando entender el tamaño en cuanto a su caudal, intentamos, esto también es del libro, también es primicia, miren, esta gran barra azul es la representación del río Cauca.
Acá lo que quisimos hacer fue explicar qué tanta agua le llega a ese río Cauca, a ese canal principal y a través de qué ríos. Entonces, los diseñadores espectaculares que tenemos en Punto Aparte hicieron esta imagen que nos parece muy hermosa, que miren que nos muestra, y esto pues lo hicieron los hidrólogos de la Universidad Javeriana, y le pasaron pues digamos la información a los diseñadores. Entonces miren cómo convertimos o quisimos mostrar cómo aquí, por ejemplo, miremos el río Arma. El río Arma llega directamente al río Cauca, pero recibe al río Buey, que tiene 30 afluentes. Cada numerito que ustedes ven ahí es el número de afluentes que llega en cada línea azul, pero además ese río Arma recibe 112 afluentes y ellos le llegan al río Cauca. Miremos, por ejemplo, abajo el río Nechí que es el primero que encontramos en donde dice afluente tipo 1. Ese río Nechí recibe a río Tigüí, río Porce, Brazuelo San Pedro, río San José, río Amacerí, y esos a su vez reciben al río Medellín, al río Grande, al río Guadalupe, bueno, un montón de ríos. Entonces, pensar en restaurar, usar, entender este sistema implica entender la llegada de todos esos afluentes a ese canal principal. Es decir, entender la hidrología desde un punto de vista muy también funcional. Pero resulta que también esas aguas se pueden entender desde los sedimentos. Entonces, miren aquí, esta es una representación del río Cauca, diferente a esta que es más hidrológica. Esta es una representación sedimentológica. ¿Cuántos sedimentos recoge el río? Él empieza aquí, debajo de donde dice hidrología y sedimentos. Ahí empieza, nace el río, va creciendo en tamaño, pero también va aumentando la cantidad de sedimentos que recoge. Y al final, cuando llega al Magdalena, pues es un río, como lo conocemos, color café con leche, como los ríos que recorren los Andes, que lo que quiere decir no es que el río esté contaminado, sino que el río naturalmente es un río con una gran cantidad de sedimentos que vienen de esas cordilleras, y es por eso que esa gran cantidad de sedimentos han rellenado toda la depresión momposina en donde está la Mojana. Y resulta que también esos ecosistemas entonces no solo están determinados por todos los ríos que llegan al sistema, por todos los sedimentos, sino que también hay una variación temporal, ¿cierto? No en todos los momentos el río, bien lo saben los habitantes de la cuenca, no en todos los momentos el río está bajo, no en todos los momentos está alto, el río cambia. Entonces miren, aquí tenemos unas gráficas de los caudales máximos en la cuenca baja del río Cauca, y los caudales mínimos, y miren cómo, entonces, por ejemplo, en esta gráfica superior tenemos como momentos en donde pareciera que hay aguas más altas y otros momentos en donde hay aguas más bajas. Enero, febrero, marzo, abril son aguas más bajas, y en otros momentos tenemos aguas más altas. Si lo miramos solo con los caudales máximos, es un poco más confuso. Si lo vemos con los caudales mínimos, se ve como más claro, ¿no? Definitivamente hay unos meses en que eso es más bajo. ¿Y eso cómo determina los ecosistemas? Entonces, imagínense, unos ecosistemas que ya están determinados por la localización en la cuenca, por la transformación, por el tipo de afluentes que hay en cada uno de esos ríos, por cada río que se recibe, por los sedimentos que recibe cada uno de esos afluentes y por la variación determinada por el clima, ¿cierto? Y eso a su vez en una cuenca cualquiera va creando ecosistemas diferentes, hábitats diferentes. Y cuando intentamos entender eso en la cuenca Magdalena-Cauca, esto es extraído del Mapa Nacional de Humedales, aquí vemos una imagen de la cuenca del Magdalena-Cauca. Cuando vemos cuánto de esa agua ocupa ecosistemas de humedal en la cuenca, miren que es mucho. Y casi que en la confluencia del río Magdalena con el Cauca es una gran zona de humedal, es decir, la Mojana es un gran humedal. Y en ese gran humedal sucede toda nuestra vida, suceden todas las actividades económicas, vivimos ahí, en ese gran humedal, con todas sus dinámicas de sequía y de inundación. Y eso a su vez entonces crea ecosistemas. ¿Qué tipo de ecosistemas? Tenemos
ríos pequeños afluentes, quebradas de montaña, quebradas en zonas planas, caños, playones, ciénagas, madreviejas, zapales, pantanos. A partir de aquí les voy a mostrar fotos que han sido tomadas por el equipo de la Universidad Javeriana en investigaciones con diferentes entidades que hemos desarrollado en la parte baja. Con el Fondo de Adaptación, con EPM, con investigaciones de diferentes tipos. Pero entonces miren, por ejemplo, esta foto que es espectacular porque nos está mostrando el canal principal del río, pero al mismo tiempo el playón que forma el río, las ciénagas, los zapales, las madreviejas en un área relativamente pequeña. Entonces, si vamos a restaurar, ¿qué es lo que queremos restaurar? La conexión entre esos ecosistemas, la afectación de la minería, la afectación de la hidroeléctrica, la afectación de la ganadería, la de la deforestación, la de la urbanización. Aquí aparentemente no vemos una afectación tan grave, pero son un montón de elementos que dependen el uno del otro porque estamos hablando de un sistema. Entonces voy a pasar aquí rápidamente por varias fotos porque la pregunta también era cuáles socioecosistemas del agua había en la región de La Mojana. Entonces miren aquí, por ejemplo, la llegada de la ciénaga a un río. Solo aquí miren una parte mucho más boscosa, una parte de más playón. Los pescadores que estén en esta charla saben que en cada uno de esos, en cada uno de los lugares que uno pueda ver en esta foto, puede encontrar hábitats diferentes para los peces y podría pescar peces diferentes. No es lo mismo el que está en la zona donde hay sombra por el bosque, al que está enterrado en una playa o al que está nadando por el canal principal. Lo mismo el manatí no puede vivir en todos estos hábitats, él tendrá que vivir en una parte que sea profunda, en una parte que haya cierta corriente, pero también que tenga alimento cerca. Entonces, cada organismo y cada elemento de ese sistema necesita unas características particulares, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos un modelo que hicieron desde la Universidad Javeriana, que es el pulso del río, viendo la velocidad del río versus la de la ciénaga, los lugares donde está más rojo es donde hay más velocidad. Entonces, miren la gran diversidad de velocidades que tenemos. Entonces, el río no es solo uno, no es solo una unidad. Y miren la ciénaga como tiene siempre azul oscura, poquísima velocidad. Solo la velocidad nos determina un montón de cosas. Qué insectos, qué aves, qué peces, qué tipo de pesca, qué tipo de cosas puede haber ahí. ¿Qué es lo que quisiera restaurar? ¿Y para quién? Quiero restaurar hábitat para los peces, para los insectos, para las personas, ¿cierto? Porque entonces en cada uno de esos ecosistemas que están determinados por el río, miren aquí esta representación es interesante porque nos va mostrando cómo en cada uno de los espacios hay hábitats diferentes, ¿cierto? Miren, por ejemplo, aquí cambios en las áreas de inundación en Tarazá. Si alguien va en un momento de aguas altas, va a decir que esto es un humedal. Si alguien va en un momento de sequía, en un año extremo como el que hubo a principio de año, que todo estaba seco, diría que ahí no hay ningún humedal. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es el territorio que habitamos? ¿Es humedal o no lo es? ¿Cierto? Bueno, entonces aquí ya se acabó la hora y no hemos llegado a restauración, entonces voy a avanzar un poquito. Miremos de otras, ya vimos como toda esa zona de planicies, miren aquí fotos del cañón del río Cauca, como les digo, estas fotos fueron tomadas todas por el equipo de la Javeriana, aquí tal vez algunas por el equipo de restauración, otros por el equipo de hidrología. Entonces miren aquí un ecosistema completamente diferente, el río encañonado. Ahí cuáles son los hábitats, pero miren este otro, un río sin nada de cañón y sigue siendo el mismo río Cauca, pero miren la diferencia. ¿Puedo aplicar las mismas estrategias de restauración? ¿A quién le interesan? ¿Para qué? Río, y este también. Entonces, miren, todos estos son ríos, pero este es el río Cauca en Montecristo, pero este es el río Pescado, completamente diferente, tipos de aguas diferentes, tipo de vegetación diferente. También están las quebradas, como ya vimos, y entonces estas son tipos de agua, temperaturas, sedimentos completamente diferentes al
al canal principal. Aquí tenemos una quebrada de montaña y acá una quebrada de zona más plana, ¿cierto? Y ciénagas también muy diferentes. Miren aquí la ciénaga de Montecristo, ciénaga de Berlín, Caño Margento, cada una, Caño Palanca, Zapal, el Zapal, que es toda esa zona pantanosa en donde hoy tenemos sobre todo potreros, y este, por ejemplo, entonces es un zapal o es un arrozal, o el arrozal queda en el zapal, ¿cierto? Y aquí vemos, por ejemplo, Montecristo inundado, y entonces esto es ¿qué? ¿Es una ciénaga o ya no podemos decir ciénaga porque ahí vive gente? Entonces, ¿es humedal o no es humedal? Entonces, donde vive la gente ya no es humedal. Y si lo quiero restaurar, ¿lo restauro para quién? ¿Para los peces o para las personas? Y sería responsabilidad de quién, ¿cierto? Entonces, lo que podemos entender de la Mojana es que es un lugar donde hay una gran cantidad de flujos de agua dinámicos que determinan formas de vida, animales y vegetales de diferente tipo, y esas formas de vida, animales y vegetales, determinan formas de vida humanos. Y entonces ahí llegamos a los socioecosistemas. Entonces no podemos, ya vimos que había mucha complejidad solo en entender los ecosistemas de la Mojana, pero cuando entiendo que ese tipo de ecosistemas con esa gran diversidad que vimos desde el páramo en el Cauca hasta la Mojana en Antioquia, Bolívar, Córdoba y toda esta zona, ¿cuáles son las formas de socioecosistemas que hay en esta región? Tenemos que entender que es una gran planicie, de humedales y que experimenta una variación espacial y temporal enorme. Y que esa gran variación espacial y temporal crea una gran cantidad de servicios ecosistémicos para todos los que vivimos ahí. Entonces tendemos a ver esa crecida y descenso del agua como un perjuicio, pero no somos conscientes de la gran cantidad de beneficios que eso tiene. Beneficios de muchos tipos que en esta aproximación se entienden como servicios ecosistémicos, pero dependiendo de donde uno esté parado y de la teoría que use, se pueden entender de diferentes formas. Y esos servicios ecosistémicos permiten que haya ganadería, que haya agricultura, que haya pesca, que haya regulación de la temperatura, que haya minería, que haya una gran cantidad de actividades y de beneficios que vienen del ecosistema. Entonces, incluso que haya minería es un beneficio que está prestando el sistema, que después esa explotación causa un gran impacto, claro, pero ¿por qué hay oro? Por el tipo de geomorfología, por el tipo de río que fue y depositó ese oro ahí. Por eso, por lo mismo que los peces, lo mismo que los materiales para construir las casas. Entonces, un poco es necesario para pensar en la restauración qué es lo que queremos. Queremos vivir en un ecosistema que no es la Mojana. Si queremos vivir en un ecosistema que no se inunde, pues difícilmente en la Mojana va a suceder eso, porque como vimos en todo el recorrido que acabamos de hacer, son fuerzas de la naturaleza que han constituido ese ecosistema desde hace muchísimo tiempo. Y en cambio, que se inunde nos está prestando montones de servicios que están invisibilizados, ¿cierto? Aquí entonces en esa aproximación de servicios ecosistémicos o de entender los beneficios que nos presta ese sistema altamente variable, es muy importante entender que la cultura y la forma de habitar ese territorio también está determinada por esa variación. Me gusta mucho este texto de Orlando Falsborda, que yo siempre lo repito, y los que ya me han oído, pues discúlpenme que siempre diga lo mismo, pero aquí vemos claro cómo las dinámicas del río, que pueden incluir inundación y sequía, determinan la forma de habitarlo. Entonces, Falsborda dijo en su libro de Resistencia en el San Jorge, que hace parte de la colección de Historia Doble de la Costa, que sobre los mojaneros, que el agua no nos acaba, pues es parte de la vida, lo llevamos en el cuerpo. ¿Sabes cómo? Como las cicoteas, precisamente cuando inflan la vejiga de agua y se sepultan en los tremedales y debajo de los playones, en los terrones secos para pasar el verano. Duran allá 3 o 4 meses resistiendo, sin comer ni beber, escondiéndose de los gavilanes carcaj y burlándose de las babillas que se las quieren tragar, hasta cuando llega la lluvia, sube el agua otra vez y salen de los escondites flacas y huesudas, pero contentas, a repetir el rito del amor y la ponienda. Entonces, ahí él también estaba
definiendo el hombre icotea, que para él representaba mejor todo ese habitante mojanero, y esa cultura mojanera depende de esas dinámicas del río. Entonces también la identidad y la relación con el territorio viene de esa dinámica, que por supuesto pues todo esto viene de los primeros habitantes de estas regiones, que eran los sinúes y los malibúes. Entonces hasta ahora vimos todo el socioecosistema, que cada vez se complejiza más. Queremos que no se inunden los centros poblados, pero estamos orgullosos de ser mojaneros. Entonces, si no se inundara, pues entonces no seríamos mojaneros, porque entonces no, la cultura no estaría reflejando ese tipo de afectaciones. Por supuesto, pues es necesario hacer todas las obras que sea para vivir bien, pero algunas veces el ecosistema simplemente no lo permite. Y entonces aparecen, también es fundamental tener en cuenta las afectaciones. Hay afectaciones a lo largo de toda la cuenca, porque como vimos en La Mojana, ustedes recogen aguas que vienen desde el departamento del Cauca. Y esas afectaciones alteran la conectividad del agua en ese territorio por el cual recorre. Entonces, alteran la conectividad lateral, es decir, la conectividad entre el canal principal y las áreas de inundación, la conectividad entre el río y, por ejemplo, los potreros. Entonces los ganaderos construyen diques para que esa agua no se inunde. La conectividad longitudinal, que es la conectividad entre la parte alta y la parte baja, que está alterada por las hidroeléctricas que hay en la cuenca, que tenemos sobre el canal principal 2, que son Salvajina, y Hidroituango, que es la nueva hidroeléctrica que llegó a sumarse, digamos, a las afectaciones en la cuenca, pero hay otras hidroeléctricas en los afluentes. Y la conectividad vertical, que sería la conectividad entre el agua superficial y las aguas subterráneas, que sucede por muchos tipos de uso del suelo también, y esto sumado a otro tipo de afectaciones como la minería, que degrada el suelo, degrada los ecosistemas que están sobre el suelo, además de que contamina el agua. La contaminación industrial, que como ven en una cuenca como esta, viene de todas las ciudades que ya recorrimos, la ganadería tradicional que durante años ha deforestado la cuenca. Recuerden el mapa de ecosistemas que vimos, que era todo amarillo, pues esto en gran parte se debe a la ganadería y a la agricultura. La urbanización, tenemos grandes ciudades en la cuenca como Popayán, Cali, no sobre el canal principal, pero sobre afluentes está Medellín, las ciudades del eje cafetero, Caucasia, que en la zona de la parte baja pues ya es un centro poblado grande, San Marcos y todos los que haya en la cuenca. Recientemente también la llegada de los búfalos, pues digo recientemente comparado con la ganadería tradicional, que también están teniendo otro tipo de impacto diferente al que había tenido la ganadería tradicional. Entonces, en la cuenca del Cauca tenemos superposiciones y superposiciones de transformaciones. ¿Quién es el responsable de planificar y ejecutar acciones de restauración que reparen estas afectaciones? Depende, ¿cierto? Si es una minera que tiene una licencia ambiental, en el marco del licenciamiento ambiental debe restaurar los ecosistemas que degrada. Si es una hidroeléctrica como Ituango que causa afectaciones puntuales o específicas en la desconexión del río, pues deberá ejecutar acciones de restauración. Pero acciones, por ejemplo, como la ganadería, que no son procesos licenciados y que llevan años y años de transformación, ¿quién estaría a cargo de restaurar eso? ¿Y para qué? ¿Para qué lo restauraríamos, cierto? Entonces, es fundamental entender que las alteraciones se presentan en diferentes escalas y que no es lo mismo la acción que pueda hacer un alcalde o una corporación autónoma a las acciones que puedan ser determinadas desde un nivel nacional, porque la escala de las afectaciones es diferente. Entonces, por ejemplo, en la escala local tenemos eliminación de la conexión hidráulica, que esto pueden ser obras de infraestructura, el buchón como una planta invasora, el aumento de la sedimentación. Es importante recordar que la sedimentación es un proceso natural, pero se aumenta cuando la cuenca está altamente deforestada. A escala local también tenemos acciones como la eliminación de bosques inundables y sus hábitats, que se causa por deforestación causado tanto por agricultura, ganadería o urbanización, pero hay otras afectaciones que están a escala regional. Esas afectaciones serían la contaminación o las hidroeléctricas que eliminan la conectividad longitudinal. Entonces,
un alcalde, por ejemplo, o una asociación de pescadores podría hacer acciones de restauración, pero tiene que primero categorizar cuáles son las alteraciones que tiene a su alrededor y a su alcance y cuáles acciones particulares pueden, digamos, acudir o mejorar esa condición particular. Y definitivamente tenemos que preguntarnos qué pasa con los hábitats transformados. Entonces, lo que era zapal, caño y río y ciénaga en la Mojana, que hoy son búfalos, ganadería tradicional, arroz o pastos, ¿estos qué son? Estos son humedales, las ciudades, Caucasia, San Marcos, Guaranda, cualquiera de ellas, son humedal y al mismo tiempo son ciudad, o porque estén transformadas ya no son humedal. Entonces, la ganadería, ¿cierto? Son preguntas que tendríamos que hacernos para decidir cómo intervenir los ecosistemas. Aquí vemos desde el mapa de humedales que la transformación, hay 7 millones de hectáreas transformadas de humedales en Colombia y que el responsable de la mayor transformación de la cobertura, no estoy hablando aquí ni de contaminación ni de afectaciones relacionadas con eliminación de la conectividad, sino solo transformación de las coberturas, es decir, de los bosques, la mayor responsable es la ganadería y en segundo lugar la agricultura. Entonces es fundamental buscar el relacionamiento con estos sectores porque ellos deberían, digamos, implementar o crear acciones de restauración que ayudarían a, digamos, mitigar efectos de ciertas alteraciones en la cuenca, pero también les ayudaría al mismo sector a estar mejor en el territorio. La restauración, cualquier acción de restauración debería estar planteada desde lo que está establecido en la ley, desde lo que el Ministerio de Ambiente determina y en nuestra política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos está clarísimo esa aproximación de cómo se entiende la restauración. La política nacional está formulada desde el enfoque de los sistemas socioecológicos que les presenté al principio. Entonces es muy útil que los que estén aquí, que sean tomadores de decisiones de alcaldías, de gobernaciones, de CARS, tengan en cuenta este marco que propone la política y además el Plan Nacional de Restauración, porque tenemos un plan nacional, entonces todas las acciones que se creen, porque ahora se usa mucho tener otros términos, a veces la gente se refiere a reforestación, o ahora usan, no sé, acciones de, se me olvidan los términos nuevos que han surgido, pero siempre todo deberá estar enmarcado en lo que dice nuestro Plan Nacional de Restauración, que entiende la restauración en un sentido amplio, como 3 tipos de acciones, las que son restauración ecológica, que lo que pretende es restablecer el ecosistema degradado a una condición similar al ecosistema predisturbio respecto a su composición, estructura y funcionamiento. Es decir, si yo en un lote específico creé una afectación, por ejemplo, por minería, si voy a hacer restauración ecológica, lo que yo voy a hacer es restablecer el ecosistema a una condición similar al ecosistema predisturbio, ¿cierto? Además, el ecosistema resultante debe ser un sistema autosostenible y debe garantizar la conservación de especies, del ecosistema en general, así como de la mayoría de sus bienes y servicios. Pero también reconociendo que esto es muy difícil, porque ¿cuál es el ecosistema predisturbio en una cuenca como las que les mostré en el mapa de ecosistemas que está altamente degradada, ¿cierto? El predisturbio sería antes de que, por ejemplo, una minera empiece a hacer acciones, o el predisturbio sería antes de que, cuando eso era un bosque natural, ¿cierto? Entonces, previendo que es muy difícil volver a un ecosistema predisturbio, esto solo se podrá en algunos casos, también el plan reconoce que hay otro tipo de restauración ecológica que podría entenderse como rehabilitación ecológica, que es llevar al sistema degradado a un sistema similar y no al predisturbio. Este debe ser autosostenible, es decir, que no requiere que le estén haciendo mantenimiento, y preservar algunas especies y prestar algunos servicios ecosistémicos. Esa sería la rehabilitación. Y hay otro que es la recuperación ecológica, que lo que pretende es recuperar algunos servicios ecosistémicos de interés social. Generalmente los ecosistemas resultantes no son autosostenibles y no se parecen al sistema predisturbio. ¿Cuándo podría uno hacer eso? Cuando, por ejemplo, una corporación autónoma o una alcaldía o
el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Minas quieren establecer acciones para recuperar áreas que fueron degradadas por minería hace 100 años y que no hay ninguna empresa responsable hoy que responda, por ejemplo. O la afectación de la ganadería, que ha sido una afectación que durante muchos años ha ido sumándose en el territorio. Ya son las 12:15, entonces voy a pasar rápido por esto. Revisen el Plan Nacional de Restauración. Existe también la Red CRE, que es la Red Colombiana de Restauración Ecológica, que es una comunidad que incluye tanto científicos como líderes, como personas, digamos, activistas de la restauración, y tienen mucha experiencia en este tema. Visiten su página, ahí hay, digamos, cómo encontrar orientaciones al respecto. Entonces, pensando particularmente en los ecosistemas acuáticos, es un poco triste puesto que el Plan Nacional de Restauración y las acciones de restauración casi siempre están centradas en los ecosistemas terrestres y no en los acuáticos, porque como vimos en la parte inicial, es muy difícil pensar en la restauración de ecosistemas acuáticos porque son altamente dinámicos. Entonces, aquí les presento algunos ejemplos de el tipo de afectación, por ejemplo, afectación de la conectividad longitudinal, el tipo de afectación que se presenta y cuál sería la estrategia que se podría usar dentro de un proyecto de restauración, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la conectividad longitudinal, que es el que se interrumpa la conectividad del río entre las cabeceras y las partes bajas. Esto se materializa en el territorio como el represamiento, y la estrategia sería tal vez el diseño que permita el flujo de nutrientes, el paso de especies migratorias o un caudal ecológico, por ejemplo. La conectividad lateral o transversal, que es la que se da entre el río y su planicie de inundación. Esto se da por canalizaciones, diques, jarillones, carreteras. ¿Cuál sería la estrategia, el diseño que permita la expansión del agua y de todos los procesos ecológicos asociados? Estos son solo ejemplos. Y en la conectividad vertical, que sería entre el agua superficial y la subterránea, la afectación puede ser la impermeabilización o fractura, y la estrategia sería el diseño que permita el intercambio de agua en ambos sentidos. Entonces, siempre la restauración se tendrá que pensar es caracterizando de manera apropiada la afectación, y sucede a diferentes escalas. Entonces, hay alteraciones que se dan a nivel de cuenca, hay otros que se dan en la calidad del agua, hay otros que se dan en el régimen de flujo, hay otros que se dan sobre el hábitat y hay otros que se dan sobre la biodiversidad. Todos estos elementos de los ecosistemas de un río que proveen servicios ecosistémicos pueden ser susceptibles de restauración, pero la escala es diferente y probablemente al que le corresponde o el que ha ejecutado acciones de restauración en la cuenca del Cauca, por ejemplo, son actores diferentes. Entonces, por eso debe haber una articulación para la restauración de todos los tipos de entidades o de instituciones que están presentes en una cuenca. Entonces, Jorge, yo tenía acá algunos ejemplos de tipos de proyectos de restauración, pero voy a pasar rápidamente para que podamos entrar a las preguntas. Hay un gran proyecto de restauración que ha sido pionero en esta zona, que es el que llevó a cabo, que sigue llevando a cabo el PNUD en asocio con el Instituto Humboldt, que esta era una restauración. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo de esta restauración? La adaptación al cambio climático, la adaptación a la inundación y a la sequía. Entonces, este proyecto, yo también participé en este proyecto cuando trabajaba en el Humboldt, tuvo como fase fundamental el reconocimiento de todos los hábitats y los ecosistemas que las personas identificaban en su territorio, y estuvo muy enfocado en el beneficio, en la creación de sistemas que fueran beneficiosos para los habitantes de este territorio. No necesariamente todos los proyectos tienen que ser igual a este. Este era un proyecto que para la adaptación al cambio climático. Si yo lo que voy a hacer es un proyecto de restauración de la minería, pues lo que tengo que hacer es entender qué quiero restaurar de la minería, para qué, qué es lo que espero. Tengo que identificar el responsable, el financiador, el alcance del proyecto de restauración. Tengo que hacer una planificación muy detallada que incluya una fase de monitoreo y pensar en cuál es la sostenibilidad social y económica del proyecto. Entonces, yo creo que terminemos aquí para poder entrar a la fase de preguntas.
y pues quedo a su disposición por si quieren más información o profundizar en algún tema porque no me alcanzó mucho el tiempo. Muchas gracias, Úrsula. Entonces, no, de verdad, muchas gracias, porque puedo decir que es la primera charla que aborda la problemática desde de la Mojana desde una perspectiva de cuenca. O sea, va desde la cuenca hasta el local, y eso lo agradezco porque hay muchas situaciones que se analizan desde lo local sin pensar el efecto que tiene pues toda la cuenca que está involucrada. Entonces ahora abrimos el espacio de preguntas. Ya hay una mano levantada de Isabel Agames. Entonces, adelante, Isabel. Entonces, bueno, Isabel, si no, entonces Rafael Espitia. Adelante, Rafael. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Úrsula por su intervención. Yo tengo dos preguntas. Y la primera o sea que todo el sedimento que llega a la Mojana no solo es por la actividad minera e industrial. Esa es una pregunta. No sé si le hago de una vez la otra o qué. No, venga, le respondo. Bueno, dígame, Rafael, yo anoto acá. Dígame la otra de una vez. Bueno, y la otra es, ¿qué se puede decir después de este estudio científico que han hecho ustedes dentro de un término de 15 años? ¿Qué sería de la gran humedad de la Mojana? Muchas gracias, muy amable. Listo, Rafael. Entonces esa pregunta es muy importante. Yo, como les digo, yo no soy experta en sedimentos. De pronto, si cometo imprecisiones, porque como yo, como un poco lo que hago es entender como el sistema completo. Hay gente súper experta en sedimentos. Aquí, Jorge, si cualquier cosa sucede, puede complementar. Pero claro, eso es muy importante. El Magdalena, el Cauca, el Atrato, son ríos que tienen ese color que comúnmente los limnólogos dicen color café con leche, porque hay ríos que son como agua transparente, ¿cierto? Hay ríos que son como color Coca-Cola. En los Andes casi no los conocemos, están mucho más hacia la Amazonía o hacia la Orinoquía. En algunas partes, a veces, cuando las ciénagas están bien conservadas, se vuelven así color Coca-Cola porque todos los sedimentos se depositan. El color café con leche, que es el típico del Magdalena y el Cauca, se debe a los sedimentos que naturalmente tiene esta cuenca, ¿cierto? El río siempre ha sido de ese color porque corre por un tipo de cordilleras como los Andes, que son unas cordilleras relativamente recientes si las comparamos con otras cordilleras que están hacia la Orinoquía y la Amazonía, otro tipo de rocas o montañas. Entonces es la condición natural. Y ese río es de ese color no por la minería, es porque ese es el color natural de la cuenca que recorre. Y el color a que se debe a la gran cantidad de sedimentos, porque recorre por un lecho que tiene gran cantidad de sedimentos. La afectación como minería, deforestación, ¿aumenta la cantidad de sedimentos? Sí, la aumenta. Altera la dinámica natural de los sedimentos en el sistema. Pero es importante siempre tener en cuenta que la cantidad de sedimentos en el agua es natural y que incluso, por ejemplo, digamos, toda la eutrofización y que las ciénagas, por ejemplo, se vayan perdiendo profundidad, es un proceso natural. Las ciénagas, miren esa imagen que les mostré al principio del río Mississippi, es natural que una madre vieja que se desconectó del río por procesos de erosión y sedimentación se vaya llenando de agua hasta que desaparece. Las mismas fuerzas del río en una planicie generan eso, que se aumenta por las afectaciones, sí, se acelera la tasa, pero es natural. Y la segunda pregunta fue... Ay, se me olvidó, Rafael, es que la iba a anotar y solamente... Tranquila. ¿Cuál fue Tranquila, la puedo repetir. Dígame. La segunda pregunta dice, ¿qué se puede decir de la gran humedad La Mojana dentro de un término de 15 años? Bueno, pues ahí en un tiempo, 15 años específico, no sé si exactamente en 15 años, en 20 o en 30, pero lo que
tenemos que tener claro es que la cuenca del Cauca, como muchas otras cuencas de Colombia y como el mundo entero, está sometido a una gran cantidad de afectaciones y una cantidad de afectaciones que se sobreponen. Entonces, en el mismo lugar tengo contaminación, tengo deforestación, tengo desconexión, y si no hacemos acciones para detener digamos, la dinámica de transformación causada por las actividades humanas, esa dinámica o esa trayectoria va a ser rápida. Lo que tenemos que hacer, por ejemplo, con la restauración, es intentar que esa trayectoria sea más lenta, que la trayectoria de cambio sea más lenta. Va a ser muy difícil detenerla, porque ya somos una suma histórica de transformaciones. Entonces, cada vez, ¿qué podemos decir? ¿Que se desaparecerá? No, no desaparecerá. El agua no va a desaparecer, ni los ecosistemas van a desaparecer, se van a transformar. Y muy probablemente esa transformación va a ser incómoda, cada vez más incómoda para nosotros. Cada vez más inundación, cada vez más incertidumbre. Miren lo que pasó a principio de año. Estuvimos 3 meses completamente secos, con incendios por todos lados. Incendios, sequía, embalses en niveles bajísimos. No habían pasado 2 semanas y estaban los mismos gobiernos que tenían que atender la sequía, atendiendo inundación, desbordamientos, avalanchas. Entonces, ¿cómo hace una alcaldía? ¿Cómo hace la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para atender? Está terminando de atender los efectos de una sequía y no han pasado 2 semanas y ya esos mismos funcionarios tienen que estar atendiendo otra cosa. O unos pescadores que estaban sin agua, de un momento a otro, a su comunidad, el río está en un nivel enorme. Entonces, es mucha incertidumbre. Entonces, tal vez lo que se prevé, lo que se sabe que va a pasar en el mundo, es cada vez mayor incertidumbre. Y de pronto no estamos preparados para tanta incertidumbre. Nos tiene Camilo Barrera. Hola, profesor Jorge, profesora Úrsula, Camilo Barrera, de Voceros Comunitarios CPM Mojana, coordinador, politólogo de la Javeriana, muy orgulloso de escuchar estas voces académicas. Llevo ya 3 años recorriendo la Mojana. Primero agradecerles, muy chévere todo este ejercicio. Y mi pregunta es sencilla: ¿cómo se articularían los actores privados a estos desafíos que está teniendo la región y pues la cuenca del río Cauca? Gracias, Camilo. Esa pregunta es muy importante. Es absolutamente fundamental tenerlos en cuenta, a los privados y a todos los actores. No es posible crear estrategias de restauración, acciones de conservación, ni de planificación si yo solo hablo con unos, si solo hablo con los ganaderos, si soy pescador y solo hablo con la alcaldía. Porque, como vimos, la cuenca no solo se superponen afectaciones, sino que se superponen también usos. Entonces, si vamos a crear acciones de restauración, habría diferentes formas como los privados pueden vincularse. Una que es absolutamente fundamental es en digamos, no solo privados, porque puede haber empresas públicas. Entonces, digamos, más como las empresas, cómo pueden vincularse. Entonces, la vinculación fundamental es en la ejecución de la recuperación de las áreas, de los efectos que ellos mismos causan. Entonces, la minería, hacerse cargo de la restauración de las áreas que ellos transforman. Lo mismo la hidroeléctrica. Cualquier hidroeléctrica que sea licenciada tiene que encargarse de atender, mejorar y compensar las afectaciones que ella causa. Entonces, de entrada, si las empresas se hicieran cargo de esas afectaciones, sería un gran aporte. Además, como esas afectaciones que ellas causan están sobrepuestas con otras y, por ejemplo, la agricultura y la ganadería no tienen la obligación de restaurar porque no son actividades que están licenciadas, y la urbanización tampoco, ¿cierto? Vivimos en Caucasia o vivimos en San Marcos y pues ¿quién está compensando la afectación de que hayamos hecho
de que hayamos aplanado la tierra, de que la hayamos hecho jarillones. Esa afectación nadie la está compensando, entonces, o restaurando. Entonces ahí sería responsabilidad del propio Estado crear estrategias para restaurar esa afectación. Y el sector privado podría, de manera muy efectiva, ser un actor fundamental tanto en la financiación o en el diseño y la planificación de estrategias de restauración regional. Definitivamente es fundamental pensar, diseñar estrategias regionales, que eso ya podría estar a cargo, digamos, de quienes están a cargo de la planificación regional. Muchas gracias, profe. ¿Quién más tiene la mano levantada? Juan Carlos y Mefisto. Adelante, Juan Carlos. Mefisto. Buenas tardes a todos los presentes. Me gustaría hacer una consulta frente a la posibilidad de, mejor, replanteo, si existe un protocolo o formas de medición frente al daño ambiental causado por las actividades ilegales, verbigracia, la minería ilegal o todas las actividades que se generan, porque pues estamos viéndolo desde la parte formal o lo que dice la señora de actividades licenciadas, pero no es de los actores armados ilegales donde pueden generar un daño ambiental y que existen en el Código Penal pues un compendio de delitos, pero que realmente no tienen como un alcance real para que se pueda reparar, y en gran medida son estas personas las que generan un daño pues que no se puede ni medir desde el punto de vista criminalístico y criminológico. Muchas gracias por su atención. Tremenda pregunta eso. Eso es tal vez el gran reto de una zona como la Cuenca del Cauca, donde confluyen una gran cantidad de actividades ilegales. Entonces, no solo es ilegal que el ganadero, por ejemplo, construya un dique, que eso está muy incorporado en la lógica, que la gente a veces ni siquiera sabe que está mal que lo haga. Entonces, diques, hasta actividades ilegales de gran alcance, como la minería ilegal, todos los laboratorios, digamos, de coca que ponen sus desechos en el agua. Esto es un gran reto sumamente difícil y está en mora de crearse una estrategia que aborde esto, pero es sumamente complejo, porque entonces como un funcionario público va y se reúne con un ilegal, pues sería ilegal que se reuniera. Si los llama, ¿cómo se controlaría eso? Entonces, a través de lo formal, listo, es un delito ambiental, y entonces lo que se incaute debería ser usado para restauración. Es un tema sumamente complejo, y ahí, por ejemplo, entraría también la extracción ilegal de madera y muchos otros, pero digamos, de manera grave, la contaminación de la minería ilegal y de los laboratorios de coca, y además la destrucción del suelo y de los ecosistemas causado por la minería. Ahí de entrada estamos en una situación gravísima. No hay a quien reclamarle, no se puede reclamar, son quienes ejercen de autoridad en los territorios. Complejísimo, complejísimo, y creo yo que el reto más grande de todos en una cuenca como esta. Y qué pena, doctora, pero la pregunta también es, ¿existen protocolos o existe un acompañamiento para las autoridades que hacen, digamos, la evaluación del daño desde el punto de vista criminalístico? Porque, por ejemplo, tengo conocimiento por muchas razones frente a lo que es la tala de árboles ilegales, lo que es la deforestación, lo que es el trabajo con la minería ilegal y otra cantidad de actividades que se generan, digamos, en Caucasia y a sus alrededores, también en Urabá. Pero uno de los problemas es la medición del daño ambiental real desde el punto de vista criminalístico. Ni idea, no estoy enterada, no, me parece súper interesante, pero no conozco nada de esa parte, y si alguien pudiera responder la pregunta, pero no estoy enterada. Me parece absolutamente pertinente y necesario algo así, no sé, discúlpame. Gracias.
Bueno, y Juan Carlos, que tiene la mano desde hace harto levantada. Adelante, Juan Carlos, luego entonces Barbosa, Mesa Ambiental, y luego Javier Marín. Muchas gracias, doctor Jorge. Un saludo cordial a todos los oyentes. La información muy interesante. Lo más importante es que todas estas debilidades que nos está afectando hoy día a la Mojana, con la asesoría de ustedes y con este gran paso que ustedes están dando de estas charlas, las podemos convertir en fortalezas, pero si trabajamos unidos con las instituciones, hay muchos colegios, en La Mojana hay muchos colegios técnicos agropecuarios que bueno, tendremos que fundar la cátedra de La Mojana. Entonces, la pregunta hacia la doctora Úrsula, que muchas gracias por tanta información. ¿Cómo hacemos para que de pronto la parte institucional se pellizque y lleguemos a las comunidades afectadas que de pronto están de espalda a toda esta gran información que usted tiene? Muchas gracias, doctor. Juan Carlos, sumamente importante eso que usted está diciendo. Los centros educativos, tanto de primaria como bachillerato y técnicos, es absolutamente fundamental que lo que se enseña ahí y lo que se haga de proyectos ambientales, de los PRAES y todas estas cosas, esté articulado con los ecosistemas de la región y las problemáticas de la región. Eso también pues es una deuda de la universidad, trabajar en eso, porque definitivamente lo que se enseña en los colegios es sobre ecosistemas que están en otro lado, sobre, generalmente se trabaja con proyectos, por ejemplo, de reciclaje, que son muy importantes, pero reciclaje es como una cosa que no tiene nada que ver con el ecosistema. Es como que la educación en las zonas rurales en Colombia está completamente desconectada del ecosistema en la cual está localizada la escuela. Entonces, solo pensar cómo llegan los niños a la escuela, si llegan en burros, si llegan en canoas, si llegan en bicicleta, caminando, o bueno, ahora en moto, porque claro, la moto, digamos, vino a cambiar muchas de las dinámicas de una zona como la Mojana, pero también esa forma de cómo llegan implica, solo caracterizar la forma de cómo llegan nos permitiría pensar en un montón de afectaciones que hay sobre los humedales. Y a partir de ahí, es un reto poder articular el conocimiento territorial con la educación, y es, yo creo que un tema vergonzoso. ¿Y qué podemos hacer, Jorge? Ahí toca ver cómo toda esta cátedra de La Mojana, una cátedra de La Mojana. Sí, la cátedra, cómo podría, a través, también asociados con diferentes actores, llegar a esos centros educativos, es fundamental, y a las alcaldías, pero bueno, es que la gente vieja es más difícil, los viejos estamos ya muy acomodados en lo que estamos, pero es que los jóvenes de centros técnicos de educación es un tipo pues de público absolutamente fantástico. Por ejemplo, la sede de la Universidad de Antioquia en Caucasia, otras sedes que puede haber, no sé, de la Universidad de Sucre, no sé, ahí habría que pensar mucho en eso. Listo. Muchas gracias, doctora. O sea, eso es algo que, Juan Carlos, estamos pensando cómo empezar a capitalizar todos estos seminarios y cómo hacer de que esto de alguna forma trascienda en la región. Es algo que estamos pensando pues todo el tiempo. Bueno, y el libro, perdón Jorge, y también esta estrategia, la Universidad Javeriana, digamos que hizo una primera fase de una investigación con EPM en el momento de determinar como la dinámica del sistema socioecológico con la nueva llegada del embalse. Ese proyecto se acabó y luego empezamos una fase actual que es en la que estamos haciendo las estrategias de divulgación, y la universidad ha sido como muy enfática en proponerle a EPM que es fundamental eso que llamamos democratización del conocimiento, es entender dónde nace el río Cauca y dónde desemboca. En cada documento que usted busca dice cosas diferentes, una cosa tan obvia y tan simple, pero también cuál es el caudal, qué porcentaje es el Cauca de el área del país, cosas tan simples como esa. Estamos en la elaboración de ese libro que les mostré acá y esperamos que ese libro pueda ser divulgado en diferentes lugares del Bajo Cauca, ojalá de la cuenca completa, pero con gran énfasis en el Medio y Bajo Cauca, y esperamos poder llegar a escuelas, a diferentes lugares, pues. Listo, Barbosa, Javier y María Benítez Gamarra, ¿cierto?
Hola, ¿cómo Sí, están? señor, Buena sí, mesa. señor, de Ah, Gamarra, a la antes- margen derecha del Río Grande de la Magdalena. bueno, sí, señora, pero entonces listo, perfecto, excelente. Ahí la reconocí, pero entonces Barbosa y Javier, y luego sigue María. Y luego María. Bueno, Adelante. nosotros estamos ubicados en Barbosa, Antioquia, cuenca del río Aburrá, ¿cierto? Que ahí hay que reivindicar que no es río Medellín, sino río Aburrá, recorre todo este valle del Aburrá. Y Sí. bueno, nada, yo quisiera hacer unos aportes. Mi nombre es Juliana, yo actualmente me encuentro trabajando con el PNUD, a través de socio implementadora DACA, con los acueductos comunitarios de La Mojana en 4 municipios. Bueno, para nosotros ha sido sorprendente ver la base social y ambiental de esos territorios. Y pues yo creo, mi aporte es más como una reflexión. Realmente nos hemos sorprendido porque hoy La Mojana está inundada y los acueductos comunitarios, y allá lo llaman microacueductos, captan el agua subterránea, ¿cierto? Entonces, ellos realmente están afectados por la inundación, es decir, es un territorio de agua, pero no tienen agua potable. Entonces, me parece fundamental lo que dijo el señor antes con el tema de la cátedra de La Mojana, porque finalmente necesitamos crear una base socioambiental de cero, ¿cierto? Y si la base socioambiental de cero está conformada, pues tendremos una nueva generación. Y hoy los microacueductos realmente no manejan 4 componentes que son fundamentales: la parte técnica, la parte administrativa, la parte organizativa y la parte ambiental. Entonces yo creo que canalizar también esfuerzos para ese tema de autogestión comunitaria del agua en este territorio es fundamental, realizar ese trabajo. Aparte porque hacen una captación de aguas subterráneas, tienen pozos hasta de 120, 150 metros de profundidad, otros no tanto. Eso quiere decir que básicamente están bombeando el sedimento de La Mojana y finalmente no hay una buena calidad del agua, por ende todos los problemas gastrointestinales y de piel. Entonces, qué bueno que pudieran también encaminar un poco el discurso y la palabra en estos términos de autogestión comunitaria del agua. Básicamente ese era el aporte. Muchas gracias por la presentación, me encantó. Gracias. Muchas gracias, Juliana. Entonces sigue Javier y María. Adelante, Javier. Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, pues yo quisiera pues felicitarlos por la exposición que acaban de hacer. Yo soy pues, Javier Mani, yo trabajo acá en la Agencia Nacional de Tierras, trabajamos también con asuntos en La Mojana. Hace poco estuvimos en La Mojana haciendo unas visitas técnicas. Y de hecho, parte del problema de estas ciénagas, de estos playones, es la falta, digamos, de culminación de los procesos agrarios de deslinde, de la seguridad jurídica frente a esos territorios, para poder, digamos, dotar de herramientas jurídicas a las otras entidades para poder hacer labores, ya sea pues, de policía ambiental o de control, digamos, de las ocupaciones. En La Mojana uno ve una situación bastante preocupante y es, digamos, el cercamiento de las áreas secas en estas épocas en las que están, digamos, pues, que está inundada, ¿no? Entonces uno ve también, digamos, a las comunidades, digamos, excluidas a unas zonas que se están derrumbando, ¿no? Entonces es un trabajo muy complejo y pues a nosotros desde este equipo sí nos gustaría reunirnos con ustedes para pues tener un debate frente a esto. Gracias, Javier, muy chévere. Perdón que ahorita no le di el agradecimiento a la persona que habló antes, muy chévere y muy importante lo que dices sobre los acueductos comunitarios, porque siempre que hablamos de acueductos comunitarios pensamos que vienen de una quebradita prístina que baja de una montañita, que es un hermoso bosque, y no, en territorios como estos definitivamente es agua subterránea que está en digamos, condiciones bastante complicadas y muy importante, claro, por supuesto, la gestión y la restauración siempre tendría que incluir todos los niveles, incluyendo la autogestión comunitaria sin duda. Y bueno, Javier, también muy importante a la orden cualquier cosa que podamos aportar desde aquí. Ese tema del deslinde es todo otro tema, porque, digamos, Jorge sabe más como Jorge y todo su equipo de la parte técnica, cómo se deslinda, cómo se aplica lo que dice la ley, pero también cuando nos vamos a todo el tema de qué es lo que dice la Constitución, qué es lo que dice los humedales, en teoría no podrían tener propiedad,
solo podrían ser usados de ciertas maneras, y pues la realidad es que tenemos un territorio tan lleno de agua que aquí sobre el agua, sobre los humedales, realizamos absolutamente todas las actividades económicas y por supuesto que hay propiedad sobre él, porque si fuéramos a implementar una estrategia de que, listo, legalizar que entonces, o hacer una organización en la que no pueda haber propiedad sobre los humedales, pues entonces habría que empezar por Bogotá, ¿no? Y Medellín, y Caucasia, y Cartagena, y Cali, y todos, porque este es un país de montañas y en donde con mucha agua y donde no hay montañas, en cualquier lugar medianamente plano, ahí se acumula el agua y forma un ecosistema de humedal. Entonces, también el reto es cómo perderle el miedo a esa condición de humedal. Somos humedal, Bogotá es un humedal, toda completa, según el mapa nacional de humedales que elaboramos en el Humboldt, y entonces la delimitación, el deslinde, el amojonamiento se hace cómo, dónde. Entonces, bueno, sí, muy relevante y a la orden, Javier, para cualquier cosa. Jorge, estás en micrófono apagado. No, si Javier quiere establecer contacto, pues con esto yo ahora ahora escribo el correo electrónico para que nos pongamos en contacto y pues aquí organizamos todo. Bueno, María Benítez, Yolanda se tuvo que ir. María, adelante. Buenas tardes, mi nombre es María Benítez Trigos, del municipio de Gamarra, Cesar, a la margen derecha del Río Grande de la Magdalena. Importante el tema que se está tocando hoy, pues sé que el Cauca desemboca al frente del municipio de Magangué, Bolívar. Digamos que es otra cuenca aledaña a esta columna vertebral. Mirando la problemática que realmente se viene dando en este país, existen unas normas, pero unas normas ¿para qué o para quién? Uno, dos, cuando hablamos de ordenamiento y deslinde dentro de los humedales, primero tenemos que tener claro hasta qué es un humedal, qué significa un humedal. Si es hasta donde llega la cota máxima en tiempo decreciente que existen los bajos, lomas y todo eso, entonces habría que delimitar realmente o saber realmente qué es un humedal dentro de las instituciones que manejan ordenamiento y deslinde. Lo otro, ¿cómo identificar realmente sin perder el conocimiento ancestral? Lo que pasa no es que no crea, y el profesor Jorge lo sabe, no es que no crea en el trabajo. Tenemos que trabajar de la mano, y yo dije que no volvería a decir la palabra articulado, cómo trabajamos conectados, realmente cómo nos conectamos a través del conocimiento ancestral con la tecnología y los profesionales. Cómo hacer que nos conectemos y realmente comenzar a visualizar lo que significa un ecosistema, un cuerpo de agua. Porque en el río Magdalena solo se visibiliza el río Magdalena como un canal navegable, y así le pasará al resto de los cuerpos de agua. Entonces, mirar realmente las transformaciones que se le han venido haciendo a los diferentes afluentes como hidroeléctricas, murallas, monocultivos en palma, arroz, minería ilegal. Incluso hoy en día los acueductos veredales hay que tener mucho cuidado. Si la mayoría de este país, tanto los corregimientos como veredas, utilizan son pozas sépticas. Son aguas subterráneas, hilos de aguas que van conectados a diferentes quebradas o nacimientos que nosotros no lo vemos, pero la gente que ha vivido el día a día, que está ahí, que conoce realmente la conectividad, lo puede decir mejor que nadie. Entonces, a mí me han dejado una gran enseñanza, y el profesor Jorge sabe el debate que tuvimos en el ICANN el año pasado en elaboración de cartografía social, es recuperar ese antes y esa ahora. ¿Qué transformación se le ha hecho realmente a los diferentes afluentes, pero que no lo veamos como ese solo canal navegable o que nos sirve para subir y bajar y pescar, sino mirar qué está conectado alrededor de él? Porque para mí fue sorprendente ver ahorita que hice la cartografía del río Sumapaz, qué significa el páramo Sumapaz, cómo se conecta, pero también qué significa un frailejón, cada gota de agua de un frailejón, cómo nos conecta al río Magdalena, qué significa el río La Miel en Caldas, porque hoy están ellos, la comunidad dice, no queremos más hidroeléctricas,
la hidroeléctrica del Edén nos quitó la vida, se nos llevó todo. ¿Por qué? Porque es que no podemos seguir hablando de restitución de tierra, de cultivos, de agricultura, de una cosa y la otra, cuando no hablamos de la materia prima que es el agua. Independiente de todo, el agua es el entorno donde todos nos movemos, ciudades, municipios, departamentos. Entonces, eso se ha perdido. Si miramos a Bogotá, Bogotá está construido sobre el humedal. ¿Por qué? Porque solo se visionó el río Bogotá, más no las conectividades reales del río Bogotá. Entonces, hoy se inunda Bogotá, pero es que no hemos entendido que somos invasores de todos esos ecosistemas que en su momento nosotros llegó un verano o como está pasando ahorita, estos cambios climáticos, una cosa es verano y otra cosa es invierno. Entonces, es que las crecientes son peores. No, las crecientes no son peores. Nosotros nos hemos convertido en los invasores y ya hemos quitado los espacios de conectividad de los afluentes principales. Esto también, ¿qué funciones cumplen las CAR? Para mí se han convertido unas, así, le digo a Carta Blanca, se ha convertido en unos ladrones. Las CAR no funcionan. Las CAR no funcionan, las CAR funcionan solamente para 1 o 2 personas y ya. Entonces, hoy mirar todas las transformaciones que han tenido los diferentes afluentes de nuestro país, somos muy ricos hídricamente, pero en realidad, ¿cómo están funcionando? Hemos hecho un inventario real y como se lo decía el profe Jorge cuando estábamos en Bogotá, profe, el problema no es que dudemos de las fotos satelitales, el problema es que no muestran la conectividad real. Cuando usted mira un mapa satelital, usted ve una foto superficial porque todo lo que es agua y cuando tiene material flotante, muchos de los que están aquí saben que es el buchón y otros materiales que van sobre el agua, ella mantiene el enfriamiento del agua, pero la foto satelital lo ve como tierra. Entonces, por eso se han perdido varios espacios, las corporaciones autónomas y muchas instituciones como Incoder, Incora, otras que han hecho parte de estos procesos de dar titulación con falsa tradición en algunos casos, se ha perdido la esencia de realmente reconocer que es un humedal. Pues es mi corto intervención. El profe Jorge conoce el trabajo que he venido haciendo con las comunidades. Me gusta trabajar con la gente, me gusta recuperar ese conocimiento ancestral porque en realidad cuando trabajamos conectados de la mano, tanto vuelvo y lo digo, el conocimiento ancestral, la tecnología y el profesional, hacemos un excelente trabajo. Entonces, esto nos ayuda a visualizar realmente qué está pasando con el ecosistema de Colombia, pero también cuáles son las transformaciones. Para mí, el problema grave en este momento, para mí en el país, en todo el recorrido que hice el río Magdalena, las PETAR, planta de tratamiento de aguas residuales. Es un elefante blanco que se ha convertido para sacar plata, pero sí ha contaminado nuestras quebradas, caños, ríos, ciénegas, se ha llevado por delante todo. La minería ilegal, el cianuro y el mercurio han arrastrado y han acabado. Hay deforestación. Tenemos inventario en las cartografías qué flora y fauna hay en el momento nativa y cuáles han llegado, digamos, que se han impuesto en nuestro territorio, otras especies de flora y fauna. Y también cómo recuperar realmente la conectividad. ¿Qué se debe hacer desde nuestro reconocimiento del territorio, pero también en la parte anfibia? Me refiero a pescadores y personas en torno al agua, realmente cómo se puede trabajar y recuperar estos espacios que hoy nos están diciendo. Mire, yo siento que hoy el río, todos los ríos de este país, la gente dice, es que se crecieron, no, están haciendo un reacomodamiento real, recuperando su área de influencia, porque cada día nos habla y nosotros no lo entendemos. Entonces, Sí, esto es como una tarea en la que estamos, profesor Jorge. Sí, no, yo sé que usted dentro de poco va a La Mojana, sería muy interesante ver, digamos, el resultado de ese ejercicio que van a hacer ahorita el 20 de agosto. No, pues claro, muchas gracias María por la intervención. No sé si alguien tenga, o si Úrsula quiera comentar algo sobre lo que dice María.
No, pues primero espectacular, María, no la conozco, pero fantástico y completamente de acuerdo con todo lo que dice. Y un tema, se me ocurrieron mil cosas de lo que dijo, pero sobre todo el tema de entender y definir qué es un humedal es muy complejo. Yo cuando estuve en el Humboldt fui investigadora y luego estuve a cargo de la elaboración del Mapa Nacional de Humedales, que incluía, pues yo solo era coordinadora, pero había, no sé, 40 investigadores en asocio con las universidades de todo el país, con campesinos, con indígenas, y realmente fue un reto muy grande. Porque, listo, entender que es un humedal, logramos llegar a un acuerdo, pero también la idea de que no podemos vivir en los humedales es un poco romántica, porque los humedales no son los únicos ecosistemas que existen. Entonces, si no vivimos en humedal, que es casi el 27% del territorio nacional, ¿qué hay fuera de los humedales? Otros ecosistemas que también son estratégicos, como los bosques andinos, por ejemplo, o los bosques amazónicos, o las planicies de la Orinoquía. Todo son ecosistemas. Entonces, mi posición siempre ha sido no es lo mismo lo que haga un país seco como España, como Chile o como los países de desierto, que deberían tratar a los humedales como unas áreas que no se tocan, en donde no vive nadie, en donde hay otro montón de restricciones, claro, porque son países secos. En un país donde hay exceso de agua como este y donde hay una gran interacción con el territorio creando diferentes tipos de dinámicas, no tenemos otra opción que vivir en los humedales y que las actividades económicas sean en los humedales, porque precisamente esa es la gran maravilla de este país, que hay agua por todos lados. Entonces, fundamental entender hasta dónde están, pero está bien que las ciudades estén ahí, porque si no, ¿dónde más van a quedar? Tendrían que quedar todas en una montaña, y ahí entonces nos tocará aprender mucho, no sé, Manizales, cuáles son las otras ciudades que están muy en ladera, bueno, Medellín un poco, pero ahí también hay ecosistemas y ahí también estamos alterando de manera determinante esos ecosistemas. Estaríamos poniendo una gran presión sobre esos ecosistemas que están afuera, y entonces es tal vez reconciliarnos con este territorio lleno de agua, lleno de montañas y con exuberancia de crecimiento de la vida, y intentar ver entonces, ponernos de acuerdo dentro de esas delimitaciones, cuáles áreas van a estar excluidas de cualquier tipo de actividad, en cuáles áreas va a haber explotación petrolera, y reconocer que la explotación petrolera en Colombia se hace en su totalidad sobre áreas de humedal. Pero nos parece feo y como que nos daría mala imagen decir que en Colombia hacemos explotación petrolera en humedales en vez de aceptar la realidad del país. Y que está permitida la ganadería y la agricultura en humedales, claro que sí, ¿dónde más? Entonces solo habría la ganadería en las montañas, y ahí también estaríamos transformando radicalmente esos ecosistemas que son fundamentales, y que también hay ecosistemas acuáticos ahí, todas las quebradas, todos los ríos medianos, ¿cierto? Es complejo eso de los límites, pero fantástico todo lo que usted dijo, María, gracias. Bueno, listo. Entonces, yo creo que terminamos la sesión con la intervención de Luis Quinto Burgos. Adelante, Luis. Gracias, Jorge. Muy amable. Hombre, aquí aterrado con esa intervención extraordinaria de Úrsula. Encantado, muy bien, muy bueno. Y hasta hoy creí que el que más sabía de Mojana era don Pacho Gómez, pero Úrsula lo emula muy bien. Para corroborar lo que dijo María, la niña que intervino antes, algo parecido decía Rousseau hace 300 años. Dejad que la naturaleza trabaje, ella sabe lo que hace. Es que si nosotros la atacamos, ella responde. Y eso es lo que pasa en la Mojana, la verdad. Estamos en mora de caminarle a la Mojana como debe ser. Gracias, Úrsula, y gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias. Entonces, listo, pues muchas nada. Gracias, Luis. Agradecerles, ya les digo, la próxima semana vamos a tener a Juana Camacho y Claudia Rodríguez del Instituto Colombiano de Antropología e Historia dándole el seminario. La charla se va a titular Tierra, Parcelas y Economía Campesina en la Mojana. Entonces ya enviaremos el flyer de siempre a partir del lunes o martes. Y pues nada, agradecerle a Úrsula enormemente por
disponer de su conocimiento y de su tiempo a este seminario, y a todos ustedes por conectarse, y de verdad muy agradecidos de las personas de los territorios de la Mojana, de la depresión Momposina, que se conectan. Lo que queremos es precisamente eso que dice María, que el conocimiento local, técnico local, ancestral, se logra conectar, como dice María, me pareció chévere, con pues el conocimiento que se puede tener en las universidades o en las ciudades, que pues, la idea es unirlo. Entonces, pues nada, muchas gracias. Profe Jorge, antes que nos vayamos, y para la doctora Úrsula,